Pues bueno, estamos siguiendo Romanos, hoy toca el capítulo 3 y bueno, pues bajo el título No hay justo ni aun uno, tenemos hoy una persona especial para nosotros que nos va a compartir la palabra y me vas a dar un minuto a ver si hago una introducción correcta. Juan Mejías, estaba pensando que tengo un recuerdo muy especial en visitando a los abuelos, el Ayar Ebenezer, liando la parda, haciendo teatro, un montón de cosas súper especiales, emocionando a los abuelos. Y bueno, lo tenemos aquí. La verdad es que el Señor a veces nos llama a sitios y a hacer cosas que a lo mejor no teníamos pensado, pero si ponemos nuestros dones a sus pies, Él nos lleva. Y bueno, pues en esta mañana no viene solo, viene acompañado de amigos, familiares, de Damsi, su esposa, y de Mateo, que luego lo podréis ver, que creo que es un terremotillo, pero bien hecho. Y bueno, después de unos estudios teológicos en Australia, en Sydney, pues tenemos a Juan, que regresó a Barcelona, y con la misión y el ministerio de la iglesia de Hillsong, pues lleva trabajando unos cuantos añitos con obra social, predicando el evangelio, con un montón de eventos, campamentos, de todo. Y no sé si es la primera vez que te tenemos aquí, sí. Bueno, pues mira, a veces, porque son de casa, no sé, pasa desapercibido, pero no es porque no te queramos, ni mucho menos, damos gracias al Señor por los ministerios, porque hoy su palabra va a ser predicada y te pido, bueno, que te pongas cómodo y te voy a dar paso, pero damos gracias al Señor también por el ministerio y si quieres añadir alguna cosa más, pues siéntete en libertad. Que el Señor te bendiga. Muchas gracias, Ismael. Me has presentado muy bien. No voy a añadir nada más, pero qué emoción, creo que esa es la palabra, poder estar en esta mañana en casa. Esto es casa. Ya hemos llorado un poco, ya hemos reído un poco, ya hemos hecho de todo, pero esta mañana he entrado por las puertas con mi hijo pequeñito de 6 años y le decía, mira, en este lugar papá conoció a mamá en la sala de allá arriba un viernes en GB. En este lugar papá conoció a Jesús y se enamoró de Jesús. En este lugar papá se bautizó, en este lugar reñían a papá cuando se portaban mal y en este lugar acompañaban a papá en su proceso del llamado de Dios sobre mi vida. Y para mí poder estar en este día es una honra. Estoy nervioso, literalmente estoy nervioso y cada semana tengo el honor de poder predicar, pero creo que cada semana me pongo nervioso porque reconozco que esto no se trata de mí, no se trata de la habilidad que uno tiene, ni de lo bien o mal que sepa uno hablar, se trata de lo que el Señor quiere traer. Y creo que eso siempre nos debería poner un poquito temblorosos y llenos del temor correcto. Y así vengo esta mañana, vengo emocionado también porque sé que Dios tiene una palabra para cada uno de los que estamos aquí. No sé cómo es tu realidad, de cómo has llegado. Quizás es tu práctica semanal, juntarte en este lugar para adorar a Jesús. Quizás has venido porque eres uno de mis amigos. Quizás estabas pasando por la calle y has visto un montón de gente y te has metido y ahora no sabes cómo salir porque están todos sentados y es como, ¿cómo me voy a ir ahora? Pero seas quien seas, Dios sabe que ibas a estar en este lugar. Y Dios ha preparado un encuentro personal, un encuentro para ti. Hoy es domingo 8 de junio, es el domingo de Pentecostés, es el domingo que la Iglesia Universal celebra el encuentro del Espíritu Santo sobre la iglesia para siempre. Así que vamos a orar, si te lo parece bien, y si no, pues como yo tengo el micro, también vamos a orar. Y vamos a pedirle al Señor que tome este momento, que tome su palabra y haga lo que solamente Él puede hacer. Vamos allá. Señor Jesús, te damos gracias en este día porque tu palabra está viva y es eficaz. Eficaz para sanar, eficaz para salvar, eficaz para traer revolución a cada situación en la que estamos, Señor. Hoy vengo a este lugar con humildad y te doy gracias que tú usas, Señor, a cada uno de nosotros para poder edificar tu reino y servir a tu iglesia. Pido que este mensaje que va a ser hoy predicado y proclamado se divida en tantos trocitos como personas están oyéndolo aquí en esta sala o conectados en línea. Y que después de oír tu palabra no quedemos igual, sino que seamos transformados por haber estado expuestos a ella. Te doy gloria, Jesús, por cada testimonio que saldrá de este momento. En el nombre de Jesús y juntos decimos
Amén, 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 que así sea. Bueno, vamos allá. Estamos en una etapa de Romanos. El otro día estuve viéndome la predicación que Pablo Martínez trajo el domingo pasado, El Gran Apagón, y es una predicación sublime y es como, ¿cómo predica uno después de Pablo Martínez? Pero bueno, aquí estoy yo y me toca, ¿no? Ahora. Pero estuve pensando un poquito lo interesante que es el libro de Romanos. No sé si te has parado esta semana a investigar un poquito o a leerlo en tu casa, pero este libro es una revolución para la iglesia. O sea, desde que fue escrito, ha ido revolucionando la vida de los cristianos y las cristianas. Tan importante es que Lutero, Martín Lutero, el que empezó la reforma protestante, por la cual estamos hoy aquí, se inspiró en este libro de Romanos para traer esa revolución de amor. Él de hecho dijo estas palabras: esta epístola, es decir, esta carta de Pablo a la iglesia en Roma, es verdaderamente la parte más importante del Nuevo Testamento y el evangelio más puro. Es digna no solo de ser memorizada palabra por palabra, ahí te lo dejo el reto, sino también de ser usada diariamente por el cristiano como el pan diario para el alma. Flipa, o sea, esto es lo que Romanos representaba para Lutero, pero no fue el único que fue revolucionado. Tenemos a Agustín de Hipona, uno de los padres de la iglesia, luego te lo lees en casa, también se convirtió porque leyó el libro de Romanos. Este hombre vivía la vida, juergas, orgías, estaba desenfrenado en sus placeres terrenales y al leer Romanos se enamora de Jesús y se convierte en un gran teólogo de la iglesia. Tienes también a John Wesley, uno de los iniciadores de avivamientos en diferentes partes del mundo, que también fue revolucionado por Romanos. ¿Por qué es tan importante el libro de Romanos? ¿Por qué el liderazgo de la iglesia invertiría el mes de junio en estudiar Romanos? Pues porque esta carta es bien interesante. Te voy a explicar. Las iglesias del Nuevo Testamento, porque esos son los títulos de los libros del Nuevo Testamento, son nombres de ciudades donde había iglesias. Pues todas las iglesias del Nuevo Testamento fueron empezadas por apóstoles, por los discípulos de Jesús, menos la iglesia en Roma. La iglesia en Roma, la historia de la iglesia nos cuenta que ninguno de los apóstoles, Pablo o Pedro o el resto, iniciaron esa iglesia, sino que judíos que estaban en Jerusalén, precisamente en un día como hoy, que es Pentecostés, nos lo dice el libro de Hechos, cuando el Espíritu Santo es derramado y personas de toda lengua y toda tribu y toda nación escuchan las maravillas de Dios. Hechos capítulo 2 dice en el versículo 10 que habían romanos residentes en Jerusalén, tanto judíos como prosélitos, es decir, gente que abrazó el judaísmo. Y al estar en ese lugar presentes y escuchar las maravillas de Jesús, el Mesías esperado por Israel, dice la historia que aceptan a Yeshua, aceptan a Jesús y se van a Roma. Y cuando se van a Roma, empiezan a juntarse en sinagogas, empiezan a juntarse en casas, pero no había liderazgo, no había ningún apóstol, no había nadie que tuviera la experiencia necesaria, pero había mucha pasión. Y la iglesia apasionada es una iglesia peligrosa para el reino de la oscuridad. Así que Roma empieza a ser cambiada. Literalmente surge una revolución de judíos mesiánicos, pero esta revolución se complica un poquito. Me seguís, ¿verdad? La revolución se complica tanto que después de varios años de estar la iglesia creciendo, surge un problema entre estos judíos mesiánicos y los judíos no mesiánicos. Hasta que esto llega a los oídos del emperador. Te estoy poniendo en contexto de Romanos para que veas lo importante que es. Cuando el emperador que vivía en Roma se entera de estas batallas entre judíos, porque unos predicaban a Jesús y otros, como sabemos, lo rechazaban, literalmente Claudio, el emperador, echa a todos los judíos de Roma. El antisemitismo tristemente ha estado siempre presente sobre la faz de la tierra, así que expulsa a todos los judíos. Da igual, mesiánicos o no mesiánicos, cristianos o no, todos fuera de Roma. Y claro, ¿qué le pasa a la iglesia? Que la iglesia se queda tan solo con los romanos, con los gentiles, con los latinos, no latinos, sino con el pueblo latino del Mediterráneo. La iglesia durante años empieza a crecer sin ningún judío, aunque fuera mesiánico. Y cuando Claudio muere, el emperador, los judíos retornan a Roma. Y cuando llegan a Roma, vuelven a la iglesia, en casas, en sinagogas, y entran y se encuentran en una iglesia completamente diferente a lo que habían dejado. Los hebreos que han estado fuera durante 6 años dejaron sus posiciones de liderazgo, dejaron sus posiciones de influencia y los romanos las tomaron, como debe ser hecho, porque la iglesia debe crecer. Pero en ese momento empieza una batalla campal dentro de la iglesia.
se intentan volver a ajustar, se intentan volver a unir en unidad, pero se complica porque los gentiles miran a los judíos por encima del hombro diciendo, vuestro pueblo rechazó a Jesús. Los judíos miran a los gentiles por encima del hombro porque nuestro pueblo es el que recibió la ley. Y en esas peleas surge el libro de Romanos. Pablo se entera de lo que la iglesia en Roma está sufriendo o pasando y les escribe una carta, como bien sabemos, inspirada por el Espíritu Santo, porque toda palabra es inspirada por Dios. Y en esa carta, literalmente lo que hace Pablo es confrontar esa división interna de la iglesia, porque cualquier división dentro de la iglesia es un síntoma peligroso, donde no hay unidad, no hay bendición. Y la única forma que saben que somos de Cristo es porque nos amamos unos a otros. Así que Pablo, literalmente, a través de los diferentes capítulos de su carta, les dice, chicos, esto hay que solucionarlo. Ahora, la carta a Romanos surge o lleva un proceso bien interesante. Como vimos el domingo pasado con Pablo Martínez, los primeros 2 capítulos y medio, hasta llegar al 3, medio del 3, son un poco desesperantes. Porque el panorama que pinta Pablo es como, chicos, apaga y vámonos. O sea, todo está mal, todos hemos pecado, da igual que seas judío y estés circuncidado, da igual que seas gentil y has nacido en Roma, da igual tu idioma, da igual tu sangre, da igual quién seas, todos estamos mal, pero mal, mal. Mira cómo lo explica Pablo. Romanos capítulo 3, versículo 10. Así dice la Escritura, no hay nadie que sea inocente, no hay nadie que sea sensato, no hay nadie que busque a Dios. Menudo panorama. Todos hemos errado en el camino y todos nos hemos pervertido. No hay ni siquiera una persona que esté haciendo el bien. Sepulcro o tumba hedionda es la garganta, manantial de engaños es su lengua, veneno de serpientes las palabras de su boca. Están prontos y preparados para derramar sangre, para destruir, para traer miseria en torno a su vida. Desconocen los caminos de la paz y el respeto a Dios no existe para ellos. O sea, Roma, ¿te imaginas leyendo la carta todos emocionados porque Pablo, el gran Pablo, nos está escribiendo una carta a la iglesia y se sientan todos para escuchar la carta de Pablo y los 3 primeros capítulos es, no valemos para nada. Da igual quiénes seamos, jamás podremos alcanzar la gloria de Dios por cuanto todos pecamos y estamos destituidos de su gloria. Y lo que Pablo está haciendo con esta carta es nivelar, decirles, chicos, judío o gentil, todos estamos en la misma realidad, no llegamos ni al talón de Dios, no podemos por nosotros mismos ser restaurados. Pero en medio de este capítulo que me han responsabilizado de compartir contigo, está el versículo bisagra. ¿Sabes lo que es una bisagra? Lo que permite que la cosa cambie de dirección. Y así como los 2 primeros capítulos y medio es todo una explicación de cuán grande es el apagón que ha habido en nuestra vida, cuán complicado es vivir en oscuridad. Y eso quizás no encajas del todo en esta descripción porque, a ver, hay gente muy maja en este sitio, pero de alguna forma u otra todos nos sentimos identificados con eso. Nuestra garganta muchas veces es un pozo complicado, ¿verdad? Nuestra mente, nuestras manos, nuestro espíritu, a veces nos sentimos como que no damos pie con bola, porque todos encajamos en esta descripción. Pero me encanta cómo Pablo toma el versículo 21 y lo convierte en un giro de 180 grados. Y el versículo 21 de Romanos capítulo 3, si tienes tu Biblia contigo, la puedes abrir o encender, depende el año en el que hayas nacido, harás una cosa u otra seguramente, pero ambas son igual de santas, es la misma letra. Versículo 21, después de Pablo decir, todo está mal, da igual tu apellido, da igual tu etnia, dice, pero ahora. Y cada vez que la Biblia pone un pero, hay que ponerse de puntillas, hay que inclinarse hacia el texto, hay que decir, Señor, ¿qué está pasando? Porque pero significa, a pesar de lo que hemos escuchado, Dios tiene algo preparado. A pesar de lo que te he explicado, Dios está cociendo algo detrás de las escenas. Y Pablo dice, pero ahora, tal como se prometió tiempo atrás en los escritos de Moisés y en los escritos de los profetas, Dios nos ha mostrado cómo poder arreglar esto. Cómo poder ser justos ante Dios sin cumplir con las exigencias de la ley. Dios nos va a hacer justos a sus ojos cuando ponemos nuestra fe, cuando creemos en Jesucristo. Y eso es verdad para todo el que cree. Ojo, sea quien fuere, judío o gentil. Porque todos hemos pecado y nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Sin embargo, en su gracia, en su misericordia, Dios de forma gratuita nos hace justos a sus ojos por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestro pecado.
porque Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por nuestra culpa. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús entregó su vida al derramar su sangre. Este sacrificio, sígueme, este sacrificio muestra que Dios actuó con justicia cuando se contuvo y no castigó a los que pecaron en el pasado, porque lo que estaba haciendo era mirar al futuro y de ese modo incluirlos en lo que llevaría a cabo en este tiempo. Dios ha hecho todo esto. La cruz, predicamos a Cristo, Dios es amor. Dios ha hecho todo esto para demostrar que Él es justo, porque Él mismo es justo e imparcial. Y a los pecadores, a los que erramos, a los que estamos perdidos, Él nos hace justos, nos restaura a sus ojos cuando creemos en Jesús. Entonces, ¿podemos jactarnos de haber hecho algo, da igual quién seamos, para que Dios nos acepte? ¿Serán nuestras buenas obras? ¿Será que damos alimento a los pobres? ¿Será que nos sabemos todos los himnos? ¿Será que venimos cada domingo a la iglesia? ¿Será que somos judíos? ¿Será que estamos circuncidados? ¿Será que somos romanos? ¿Podremos haber hecho algo para que Dios nos acepte? Y Pablo rotundamente dice, no. Porque nuestra libertad de culpa y de cargo no está basado en la obediencia a la ley, está basado en la fe. Así que somos hechos justos a los ojos de Dios por medio de nuestra fe y no por cumplir una ley o unos rituales. Después de todo, ¿acaso es Dios solamente el Dios de los judíos? ¿No es también el Dios de los romanos y de los gentiles? Claro que sí, la unicidad de Dios, clave para Israel, el Shema. Hay un solo Dios y Él hace justas a las personas, tanto judíos como gentiles, únicamente por medio de la fe. Entonces, si hacemos énfasis en la fe, ¿significa esto que podemos olvidarnos de la ley y hacer lo que nos dé la gana? Claro que no, porque es solamente cuando tenemos fe que comprendemos verdaderamente el corazón de Dios a través de la ley. Bueno, te he leído esto y habrás entendido algunos versículos, otros no, algunos los habréis entendido todos y tendríais que estar con el micro en vez de yo en la mano, pero para mí este texto me hace pensar un montón. Tú y yo leemos estos textos y es como, qué bueno es Jesús, ¿no? Que nos salva, que nos justifica. Pero yo quiero que te pongas en la piel de la audiencia. Y la piel de la audiencia, cuando se estaba leyendo la epístola de Pablo, literalmente empezaron a ser ofendidos. O sea, tú piensa cómo recibes esta carta. Es que el Evangelio no es un mensaje romántico, ni dulce, ni suave. Es un mensaje que literalmente te sacude el alma. Para los judíos en la audiencia que estaban sentados, estaban escuchando que la gracia, la salvación, la justicia de Dios no se consigue en un templo judío en Jerusalén, sino en una cruz romana, en el sacrificio de Cristo. Eso es una ofensa para cualquier judío. Lo que se le está recordando es que no es por la Torá, no es por la ley, no es por los mandamientos cumplidos, es por la fe en Jesús. Y eso en cualquier mentalidad hebrea es una explosión de todo lo que le han enseñado durante generaciones. Pero ojo que para un romano no es poca cosa tampoco. Roma es el imperio de la justicia y del derecho. Nuestro código penal está heredado de la justicia romana y griega. Así que para ellos escuchar que la forma en la que yo justifico mis pecados es confiando en un carpintero judío crucificado, condenado por la autoridad romana de Judea, es como, perdón, ¿me lo puedes volver a leer? Porque no comprendo nada de lo que me estás diciendo. Por eso Pablo dice, el Evangelio es una locura para aquellos que no tienen al Espíritu Santo. Porque no se puede comprender humanamente. Porque humanamente es incluso absurdo. Es como, ¿cómo no va a ser a través del templo? ¿Cómo no va a ser a través de la Torá? ¿Cómo no va a ser a través del derecho y las acciones diarias? No. Es por la fe. Y es que esta técnica de Dios, sacudir a la gente, sorprenderles, es una técnica constante a lo largo de la Biblia. Si tú te lees el Antiguo Testamento, las historias de las que predicamos una y otra vez, como Gedeón, como Jonás en Nínive, como David siendo un pastor elegido para ser rey, eso era una locura para la mente de los lectores. Las obras de Cristo en su ministerio en la tierra eran una locura. Una mujer con el flujo de sangre toca a Jesús y es sanada. Una mujer pillada en adulterio es arrastrada a Jesús y no es apedreada, es perdonada. Un recaudador de impuestos subido a un árbol no es señalado, se invita a cenar con él en su casa. Un recaudador de impuestos llamado Mateo, en vez de ser repudiado, se convierte en uno de los apóstoles. ¿Qué está pasando con el Evangelio? El Evangelio es una sacudida de alma y de mente para que comprendamos que esto se vive no por las cosas de la tierra, sino por las cosas del cielo. Y Pablo está escribiendo a gente que está familiarizada con estas historias. De hecho,
me quiero enfocar en el versículo 24 y 25, que es la clave de Romanos capítulo 3, que dice: Dios gratuitamente nos hace justos a sus ojos por medio de Jesús, quien nos libró del castigo del pecado, porque Dios ofreció a Jesús como sacrificio. Quiero enfocarme en esto, porque esto es lo más revolucionario que puedes oír en la existencia de tu vida. Esto es las mejores noticias, las buenas noticias, el Evangelion. La gran noticia es esta, que a pesar de que tú y yo no podíamos hacer nada para levantarnos, para ser restaurados, para tener salvación, pero no solo cuando te mueres en la tumba, sino aquí en la tierra, para vivir una vida distinta, que aunque tú no podías, Cristo lo hizo por ti y por mí. Y cuando Jesús intentaba explicar este concepto, porque Pablo no es el inventor de esto, Pablo dice: yo sigo a Cristo, seguidme a mí como yo sigo a Cristo, yo hablo lo que he tenido revelado por Cristo. Entonces, cuando Pablo está explicando esto, está haciendo eco de la enseñanza de Cristo Jesús. Jesús llegó a la tierra y hablaba con todo tipo de personas. Hablaba con gente erudita, con gente del templo de Jerusalén, pero hablaba también con pescadores, con campesinos, con prostitutas, con ladrones. Y claro, ¿qué le pasaba a Jesús? Que cuando él hablaba de misterios celestiales, la gente no le comprendía del todo. Era como: me he perdido en el Ola, ¿puedes empezar otra vez? O sea, ya me he perdido. Me encanta Jesús porque en vez de complicar los conceptos, los simplificaba. No los diluía, porque el Evangelio no se diluye, pero los simplificaba para que todos lo comprendieran. A diferencia de la religión, que a veces hemos hecho lo contrario, ¿no? Si no lo entiendes, pues te lo digo en latín, pues lo voy a entender menos. Pues bueno, Jesús lo que hacía, para que la gente lo comprendiera, explicaba cuentos, parábolas. Las parábolas son cuentos inventados por Jesús para transmitir principios eternos de forma comprensible. Y una de cada 3 parábolas de Jesús habla de este texto de Romanos capítulo 3, versículo 24. Habla de la gratuidad, ¿no? ¿Cómo se dice? De lo gratis, así. Habla de lo gratis que es la salvación para aquel que acepta a Jesús. Muchísimas parábolas, parábolas que humillan lo sabio de este mundo para enaltecer a lo humilde de este mundo. Parábolas que dicen: no es justo humanamente, pero es la forma en la que el cielo actúa. El buen samaritano, el siervo sin misericordia, los obreros de la viña, que el que llega último cobra igual que el que estaba el primero. Y todas estas historias están diciendo a la gente: esto hay que prestarle atención. Pues bien, para explicarte Romanos capítulo 3, voy a utilizar una de las parábolas de Jesús. Y dirás: aquí me está sacando una predicación de la manga. Pues sí, porque para mí estos conceptos son tan grandes teológicamente que quiero que todos los que estamos aquí lo podamos comprender bien. Y Dios va a hablarnos a los que llevamos años en la fe y a los que lleváis un minuto expuestos al Evangelio. Así que quiero que te vengas conmigo a una de las parábolas de Jesús para explicar Romanos 3. Y está en el Evangelio de Lucas capítulo 15. El Evangelio de Lucas capítulo 15 es muy interesante porque es la única vez en la que Jesús va a explicar 3 historias, 3 parábolas del mismo tema, seguidas una tras otra, para reflejar la importancia de lo que luego Pablo nos recuerda, que es por gracia y que es gratuitamente. Entonces, Jesús nos dice la escena que está sentado en una mesa muy interesante, una mesa de pecadores. Una mesa, dice que estaban los cobradores de impuestos, los pecadores, la chusma de la ciudad estaba sentada con Jesús a la mesa. Y dice el versículo 2 de Lucas 15 que se acercan los sabios, los fariseos, se acercan los que se comparan, se acercan los que miran por encima del hombro, se acercan los que crean divisiones dentro del pueblo de Dios y empiezan a juzgar a Jesús. Y dicen entre ellos, murmurando, porque la murmuración es así, es secreta, pero es peligrosa para la iglesia. Dice: este hombre recibe a pecadores, les da la bienvenida y encima come con ellos. Es decir, les da lo que no se merecen. Lo que Pablo está diciendo. Les da gratuitamente un espacio que si por ellos fuera deberían estar ahí afuera, encadenados, condenados. Son prostitutas, son ladrones, son gente sucia, son gente que trae problemas. Y Jesús les está recibiendo en la mesa. Cuando Jesús oye eso, se pone en pie y todos le miran. Los religiosos le miran esperando a ver qué nos va a decir, si le podemos atrapar. Los pecadores le miran diciendo: ¿y ahora cómo nos va a defender? Y Jesús les dice: os voy a explicar 3 cuentos. Me encanta porque Jesús a los fariseos les debería haber hablado a través de leyes y de textos proféticos. Pero fíjate cómo es, que dices: voy a hablar como niños, porque es la única forma de que vuestro corazón comprenda. Y les explica el primer cuento, no lo voy a leer por amor al tiempo, pero el primer cuento es muy conocido por todos, es el cuento de la oveja perdida. ¿Te lo sabes? Un pastor tenía 100 ovejas y ¿cuántas ovejas se le pierden?
una. Y deja las 99 en el corralito, sale a buscar a la oveja perdida. Cuando la encuentra, se la carga en los hombros y regresa a casa, feliz, contento por haber encontrado a la oveja que se había perdido. Y el versículo 6 dice que cuando llega a su casa, reúne amigos, reúne a vecinos y les dice: celebrad conmigo, porque he encontrado a la oveja que se me había perdido. El pastor toma responsabilidad personal por la estupidez de la oveja que se ha perdido porque le ha dado la gana. Pero dice: se me ha perdido a mí, así que yo la he ido a buscar. Luego les cuenta otro cuento. Les cuenta el cuento de la moneda perdida. Una mujer, dice Jesús, tenía monedas y de repente una se le cae, trin, 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 se le pierde. Remueve la casa entera, armarios, sofás, alfombras, mesas, todo. Y cuando la encuentra, debería ser de mucho valor porque junta a todas sus amigas, a todas sus vecinas y dice: alegraos conmigo porque he encontrado esta moneda que se me había perdido. Pero aún no lo estaban pillando. Así que el versículo 11 dice que Jesús, para explicar mejor esta enseñanza, para que lo comprendieran, porque esto es importante de que tú lo entiendas en este día, para ilustrar mejor la enseñanza, les contó el último cuento, la última parábola. Un hombre tenía 2 hijos. Y el hijo menor le dijo al padre: papá, quiero la parte de mi herencia ahora, antes de que te mueras, la quiero ya. Entonces el padre accedió a dividir sus bienes entre los 2 hijos que tenía. Pocos días después, el hijo menor empacó sus pertenencias y se mudó a una tierra que estaba lejos, una tierra gentil, recuerda, estos son judíos, donde derrochó todo su dinero en una vida de locura y de desenfreno. Pero todos los males vienen al mismo tiempo, así que cuando se le acaba el dinero, también se desata una gran hambruna en toda la nación. Y él empezó a morirse desde dentro, con hambre. Y es que así sucede cuando vamos tomando decisiones incorrectas, nos van alejando y desde dentro empezamos a morir, desde donde nadie se da cuenta, pero ahí empezamos literalmente a perder fuerzas. Convenció a un agricultor local de que lo contratara y el hombre lo envió al campo para que diera de comer a los cerdos. Por eso sabemos que eran gentiles, porque los judíos no tienen cerdos. El hombre llegó a tener tanta hambre que hasta las algarrobas que le daba a los cerdos de comer le parecían buenas y apetitosas, pero nadie ni siquiera le daba eso. Así que finalmente entró en razón y se dijo a sí mismo: ay, estoy tan arrepentido de haberme ido de casa y mi padre estará con el corazón roto. ¿Dice eso la historia? Dice: tengo hambre y en casa de mi padre hasta los jornaleros tienen un plato de comida. Volveré a mi casa, pero no volveré porque me siento mal, volveré porque tengo hambre. La necesidad lleva a este hombre de vuelta a la casa del padre. No fue que estaba ya arrepentido al primer momento, no fue que se dio cuenta por una revelación, fue: necesito, no sé cómo explicarlo, pero necesito volver a la casa de papá, necesito volver a la casa del padre. Hijo, y cuando llegue allí, yo le voy a decir: padre, he pecado contra el cielo, he pecado contra ti, ya no soy digno de que me llames tu hijo, pero por favor contrátame y dame comida como un jornalero. Entonces regresó a casa de papá y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio llegar, historia bien conocida. Y lleno de amor y lleno de compasión, el padre empieza a correr. Fíjate el contraste, el chico vuelve a casa porque tiene hambre y el padre sale corriendo lleno de amor y de compasión. Es fuerte el contraste, pero precisamente es lo que Pablo está haciendo eco. Todos estamos rotos, todos estamos perdidos, nadie comprende dónde está el norte, no sabemos qué hacer con nuestra vida, pero Dios, lleno de amor y de compasión, viene a nuestro encuentro. Así que el padre llega a su encuentro y lo empieza a abrazar y como buen mediterráneo, ¡mua, mua, mua!, besos por todos los sitios. Y el hijo empieza su discurso: padre, 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 2 platos de lentejas. No, dice: padre, he pecado contra el cielo, he pecado contra ti, yo ya no soy digno de que me llames tu hijo. Pero el padre no le deja terminar. Y mientras le abrazaba, usa una palabra bien interesante, dice: rápido, rápido, traedle la mejor túnica, la que haya en casa, la mejor, y vestidle. Y luego darle un anillo para su dedo y sandalias para sus pies. Matad al ternero que hemos estado engordando. Y el pobre ternero se dio cuenta porque le daba más comida a él que a los demás. Dijo: ya me he enterado, demasiado tarde, no haber comido. Tenemos que celebrar con un banquete porque este hijo estaba muerto, estaba perdido, pero hoy ha vuelto a la vida. Había estado perdido y ha sido encontrado. Y entonces empieza la fiesta. Mientras tanto, el hijo mayor estaba trabajando en el campo y cuando regresa se escucha el sonido de la música y de la alegría en la casa. Y preguntó a uno de los sirvientes: oye, ¿qué pasa ahí dentro? Y el sirviente le dijo: tu hermano
ha vuelto a casa y tu padre ha matado al ternero engordado y estamos celebrando porque ha llegado a salvo. El hermano mayor se enfadó y no quiso entrar en la fiesta, así que papá de vuelta se humilla y sale y le pide, por favor, entra. Y el hijo le dice, mira, llevo tantos años trabajando para ti. Llevo tantos años en esta casa y he hecho todo como un burro. No me he negado a hacer nada de lo que me has pedido y nunca me has dado ni siquiera una cabra pequeña para celebrar con mis amigos. Pero ahora, este hijo tuyo, despreciándolo, este hijo tuyo, viene después de haberse gastado tu dinero no en bingo, no en aplicaciones, no en, ya ha comido demasiado, en prostitutas, señores, en prostitutas. Dice, y viene perdido, roto, sin norte, despiadado, sin nada en su vida de esperanza. Hello, Romanos 3. Dice, ¿y tú matas al ternero más gordo que tenemos y le haces una fiesta? ¿Esto qué es? Y el padre le dice, querido hijo, tú siempre has estado aquí y todo lo que ves, todo esto es tuyo. Pero teníamos que celebrar porque este hermano tuyo estaba muerto y hoy ha vuelto a la vida. Este hermano tuyo se había perdido y hoy ha sido encontrado. ¿Cómo nos sirve esta parábola para comprender Romanos? Lo primero que quiero explicarte de vuelta es que cuando Jesús cuenta este cuento, la audiencia cada vez se ofende más. Primero, porque el primer cuento, Jesús está hablando, ¿con quién habla? Con los fariseos, con los líderes del templo, los pastores de Israel, la gente responsabilizada de que las ovejas no se pierdan. Y Jesús con su primera historia les dice, yo no sé por qué se ha perdido esa oveja. Yo no sé qué decisión tomó, por estúpida que fuera la oveja, pero la responsabilidad de encontrarla no es de la oveja, es del pastor. Y la audiencia está ofendida. Pero es que luego viene más, porque el segundo cuento de Jesús, ¿quién pone de protagonista? ¿Quién pierde la moneda? ¿Una qué? Una mujer. ¿Tú sabes lo que oraban los fariseos y los líderes de ese templo en el siglo I? Adonai, gracias porque no soy gentil y porque no soy mujer. Cada día hacían esa oración. Y Jesús dice, el reino de los cielos es como una mujer que perdió una moneda. Y cuando la encuentra junto a sus amigas, en femenino, y a sus vecinas, en ese momento todos los fariseos están ya que no pueden más de estresados. Y Jesús dice, aún no lo habéis entendido, aún no os habéis ofendido lo suficiente, voy a por el tercer cuento. Y cuando empieza el tercer cuento, mira, tú y yo leemos este cuento como, qué bonito, el buen padre que abraza, pero la cara de la audiencia era de enfado. Te voy a explicar por qué. Cuando Jesús se inventa este cuento, no se estaba inventando algo irreal o que no sucediera. Esto era una práctica muy común para Israel. O sea, Israel ha estado siempre rodeada de naciones extrañas a su credo. Mientras el primer siglo estaba Jesús en Judea y Samaria, en Israel, las naciones que lo rodeaban eran Roma, Grecia, los árabes y más. ¿Cómo adoraban a las divinidades cada uno de estos pueblos? ¿Cómo adoraban los griegos a sus dioses? Los griegos adoraban acudían al templo de Afrodita y hacían orgías en los templos para adorar a sus dioses. Los romanos tenían grandes banquetes llenos de comida, llenos de fiesta. Claro, los jóvenes judíos del primer siglo veían eso. Veían que todo su entorno era jauja y jaleo y diversión y ellos, Baruch atah Adonai, se aburrían. Entonces lo que muchos jóvenes judíos hacían era, le pedían a papá el dinero y se iban. Se iban a vivir la vida, padre, se iban a Grecia, se iban a Roma, pero ¿qué pasa? Que todo dinero mal invertido acaba terminándose. Así que cuando se quedaban sin dinero, regresaban a Jerusalén, regresaban a Israel, a casa de papá. Y como esto era una práctica tan común, Israel desarrolló una ceremonia de bienvenida. Bienvenida a los que se han extraviado y perdido y no merecen nada. Esta ceremonia se llamaba Ketzatzá. Dile al de tu lado, Ketzatzá. Ni le has saludado todavía, míralo, sonríele un poquito que estás en la iglesia. Ketzatzá era una ceremonia judía y consistía en esto. Cuando el joven retornaba a la aldea o ciudad de la que había salido por su estupidez, habiéndole pedido el dinero a su padre, gastándolo en fiesta, entre paganos, entre gentiles, cuando este joven volvía, se desarrollaba Ketzatzá y era esto, me puedes pasar, cada patriarca de la familia tomaba una de estas, una vasija, la que fuera, mira qué bonita esta es de los encantes, y cuando venían, salían corriendo con sus vasijas a la entrada de la aldea o de la ciudad. Era muy importante que corrieran a la entrada. No podían entrar dentro de la ciudad esos chicos. Entonces, cuando llegaban a las puertas de las aldeas, cogían las tinajas y se las estampaban en la cabeza. No era tan sangriento. Cogían la tinaja y la lanzaban contra el suelo. ¡Pa!
y se rompía en 1000 trozos. Y esto es lo que le decían: así como esta tinaja jamás podrá ser restaurada, tampoco tu relación con esta comunidad. No puedes entrar. Y nunca más podían entrar, porque su pecado, porque su estupidez, porque sus decisiones les descalificaron, les descualificaron de estar presentes. Y por eso esta historia es la explicación para Romanos 3. Porque la Biblia nos dice en Lucas 15 que mientras los judíos escuchan los primeros versículos y están como, sí, ahora que chachá, ahora le van a condenar, Jesús hace un plot twist y cambia el sentido de la historia, y quien sale corriendo no es la comunidad para condenarle, es el Padre. El Padre sale corriendo. Para un judío, que un patriarca corra es un síntoma y es un símbolo de humillación. Entre otras muchas cosas, porque con sus túnicas que llevaban para tú poder correr, te tienes que arremangar las faldas. ¿Y tú sabes lo que pasa cuando te arremangan las túnicas para correr? Que se te ven las piernas. ¿Y sabes lo que es la desnudez para Israel? Humillación. Cuando edificaron el tabernáculo y luego el templo, el Señor dijo: no pongas escalones para subir al altar, no vaya a ser que se vea la desnudez de los sacerdotes. Haz una rampa, no puede haber humillación. Sin embargo, en esta historia, cuando está volviendo el chico que merece ser condenado y merece que tzatzá, el Padre, representando al reino de los cielos, se arremanga la túnica y sale corriendo. ¿Y por qué está corriendo? Porque está en una carrera contra el juicio contra ese hijo. Y tiene que llegar antes, porque si llega tarde, el juicio se lleva a cabo, la condenación se desata y ya nunca más podrá volver a entrar. Pero el buen Padre, que yo no sé si te estás dando cuenta, que representa el Evangelio, que representa a Dios, porque en el primer cuento yo soy la oveja perdida, que Dios tomó responsabilidad por mí y bajó a buscarme, que yo soy la moneda perdida, que Dios removió el cielo y tierra para encontrarme y llamarme a su propósito, que yo soy el hijo pródigo, que yo, que me merecía estar condenado, Jesús corrió a mi encuentro y, como dice el Nuevo Testamento, se humilló a sí mismo tomando forma de siervo, arremangándose, bajando a la tierra. ¿Para qué? Para decir: Juan, yo he ganado la batalla contra la condenación, y si yo he ganado la batalla contra la condenación, tienes de vuelta un sitio en mi casa, tienes de vuelta un sitio en mi mesa. Lo que Romanos necesitaba escuchar. Jesús ganó la batalla contra el juicio. Así que cada vez que vengas a este lugar y entres por esas puertas y vea predicamos a Cristo, y leas Dios es amor, y leas Dios es fiel, tú tienes que recordar esto sobre tu espíritu: Jesús ganó la batalla por mí. Jesús ganó la carrera en mi vida, y ahora yo no le pertenezco al enemigo y no se ha roto ninguna vasija a mis pies, sino que Cristo Jesús me dio la bienvenida de vuelta, me dio un espacio en su casa, aunque no lo merecía, porque gratuitamente Cristo Jesús nos salva de la condenación. En los últimos minutos que nos quedan juntos, esto a ver si no se me cae y lo rompo y hago aquí el juicio final. Bueno, te quiero dar tres ideas para que puedas masticar, ¿vale? Basándonos en Romanos 3 a través de la parábola de Jesús de Lucas 15. ¿Qué significa para ti que Dios te ha salvado gratuitamente? ¿Significa eso tan solo cosas de tu vida espiritual? ¿Significa eso solo que cuando te mueras y te entierran, pues te vas al cielo y genial? ¿O tiene un impacto también hoy, aquí y ahora, en tu familia, en tu hogar, en tu trabajo, en nuestra ciudad, en Cataluña y más allá? ¿Qué significa? Lo vamos a descubrir a través del cuento, de la parábola. Porque lo primero que leemos en esta historia es que Jesús el Padre en la historia abraza al Hijo y lo empieza a besar. Y mientras lo está abrazando, dice la Biblia que Jesús dice que el Padre, o que el Hijo, dice: ¡rápido! ¿Y ese rápido por qué? Pues porque tienes a 100 personas con una vasija en su mano que la quieren estampar en los pies del chico. Entonces el Padre abrazando y cubriendo, diciendo: a mí no me van a tirar ninguna vasija, porque yo soy el patriarca de esta familia. Así que rápido, mientras cubro a mi hijo, traedme la túnica, la mejor, y no le suelta. Esto es una imagen de lo que hace Dios con nosotros. Cuando llegamos a Jesús, Jesús no nos da una lista de instrucciones. Como Pablo dice, no es por la ley, no es por lo que tú haces, es por lo que Jesús ha hecho. Y ahora te lo voy a explicar. Cuando el Padre en la historia le está cubriendo y dice: traerme la mejor túnica, en el griego, voy a poner griego porque Pablo Martínez también lo hizo, entonces yo también. En el griego dice que el Padre dice: traer la prototúnica. Esa palabra proto en griego significa la primera.
Cuando leemos la túnica más bonita dijimos, le trajeron una de colores hermosos. No, no está hablando de eso. En todo hogar judío había una prototúnica, una primera túnica. Y esa primera túnica estaba guardada en el armario y solo se sacaba en ocasiones especiales. En el Pesaj, en Hanukkah, en situaciones en las que el hogar celebraba al Señor. El patriarca se ponía la prototúnica porque esa túnica representaba la credibilidad de la casa, la credibilidad del apellido, la honra de la familia. Esa túnica era el patriarca y solamente él se la ponía. Pero en esta ocasión, donde el padre ve que al hijo lo van a condenar por lo que él ha hecho y decidido, dice, la única forma de que no lo condenen es que ya no sea más él, sino que sea yo en él. ¿A alguien le suena esto del evangelio? Porque ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Así que la única forma de hacer eso es mientras le está abrazando. No va a vivir así toda la vida abrazándole. Dice, rápido, la túnica. Los sirvientes dicen, ¿la túnica? Sí, la túnica. Y cuando le están trayendo la prototúnica, la primera túnica, y se la ponen, lo que el padre está diciendo es, este hijo y sus decisiones que ha tomado, y el pasado que tiene, y los errores que ha cometido, quedan cubiertos por mi credibilidad. ¿No es acaso eso lo que dice el Evangelio? En el libro de Gálatas capítulo 3 versículo 27, los que están bautizados en Cristo hemos sido revestidos de Cristo. Porque los que estamos en Cristo ya no hay condenación para nosotros. ¿Por qué? Porque Cristo es la prototúnica. Él es el primogénito entre la resurrección. Él es el primero de muchos que vendríamos. Y cuando llegamos a Cristo, cuando tú vienes a este lugar y levantas tu voz diciendo, escudriñame, Señor, examina, lo que estás diciendo es, Señor, vísteme de ti, porque yo merecía ser condenado, pero por tu gracia soy perdonado. Así que cada domingo que vengas a este lugar, haz esta pregunta, ¿qué llevo puesto? Y no hablo de tu ropa, vístete como quieras, pero ¿qué llevas cubriendo tu vida? A veces dejamos que nuestras identidades terrenales, lo que somos, lo que trabajamos, la enfermedad que tenemos, la atracción que tenemos, que sea nuestra identidad. Y Jesús dice, no. Todo el que está en Cristo es nueva criatura, está cubierto por Él, esa es tu identidad. ¿Y qué has hecho para merecerlo? Nada. Venir a casa por necesidad, y cuando vienes a casa por necesidad, tu corazón acaba encontrando arrepentimiento, y en ese arrepentimiento, ¡bum!, eres cambiado para siempre. Lo segundo que nos explica esta historia y que Pablo nos está explicando. Aquí hay para horas de clase. O sea, esto de que Cristo nos cubre, Pablo le dice a Romanos en el capítulo 3, Él es el propiciatorio. ¿Tú sabes lo que es el propiciatorio? Era la tapa del arca del pacto. Esto, para los que sabéis un poquito de Biblia, era donde el sacerdote una vez al año ponía sangre para que cuando Dios mirara no viera la ley, sino que viera la sangre cubriendo. Y Pablo dice, eso es Jesús. Él es el que nos cubre. Y cuando Dios me mira a mí, no ve Juan Mejías en su peor versión. Ve a Cristo Jesús cubriendo a Juan Mejías, y por lo tanto eres justificado. Si estás aquí y estás atormentado por tus debilidades, pecados, por tus adicciones, ojo, esto, como dice Pablo, no es un billete, pues sigue viviendo, haciendo la vida mal. No, es ten paz, porque cuando Dios te mira, ve a Cristo en ti. Lo segundo que aprendemos, no me queda tiempo, es, dice, rápido el anillo. Y no es como anillos como esto que se pone el dedo verde. Mira, verde el dedo, me compré €1 en Marruecos, chavales. Bueno, no es ese anillo de decoración, no. Lo que Cristo nos entrega cuando creemos en Él de forma gratuita, la salvación que nos otorga, es algo que representa el anillo. El anillo en el siglo I era un símbolo de autoridad. Era la firma, la rúbrica. Voy a hacer una pregunta, no te voy a pedir que levantes la mano, pero ¿cuántos aprendisteis a falsificar la firma de mamá o papá cuando estabais en el instituto estudiando? Y llegaba la agenda y era como, Amparo Pecharromán. Mamá, lo hice 2 veces, pero estoy cubierto de Cristo, estoy cubierto de Cristo. Bueno, bromas aparte, pero mira, cuando volvemos a Jesús dándonos cuenta de nuestro pecado, de nuestra necesidad, venimos humillados, venimos destrozados, venimos pensando, yo no valgo para nada. Y eso es lo que la religión te quiere hacer pensar. No vales para nada. 500 Padre Nuestros, procesiones de rodilla, cómprate un crucifijo y a ver si Dios te acepta, porque no vales para nada. Pero eso no es el Evangelio y eso no es lo que Pablo nos enseña y lo que Jesús nos explica. Dice que cuando este chico llega al padre destrozado, le viste cubriéndole su pecado y luego le dice, dame tu dedo, y le pone el anillo. El chico mira al padre diciendo, pero si me lo acabo de gastar todo en prostitutas, ¿cómo vas a confiar en mí otra vez? Y el padre dice, bueno, yo me arriesgo, y si luego me equivoco, pues no le dice eso, pero dice, ese es el Evangelio. ¿Qué has hecho tú para merecer autoridad? ¿Crees que es tu título teológico? Cuando te mueras se queda aquí en la tierra. ¿Crees que es tu justicia personal?
con tu primer resbalón ya la has perdido toda. Crees que te sabes todas las canciones. Jesús dice, no has hecho nada que merezca la autoridad que te entrego, pero de eso se trata, de forma gratuita. Jesús hizo con la bisagra así, y el panorama oscuro y de desesperación, Cristo lo transforma en un panorama de restauración. Dice, dame tu dedo. Desde ahora tienes autoridad, y lo que ates será atado, lo que desates será desatado. Te puedo hacer una pregunta intrínseca: ¿cómo usas la autoridad que Dios te entregó? ¿Cómo la usas? Porque eres embajador, eres representante del reino de los cielos. Tú sabes que un embajador, si lo hace mal, la puede liar pardísima, ¿no? Si un embajador habla fuera de lugar, puede empezar una guerra. ¿Cuántas guerras has empezado esta semana que no tendrías que haber empezado? ¿Cuántas miradas has lanzado? ¿Palabras has soltado? Que deberías haber reconocido la autoridad que representas y quedarte callado. O cerrar los ojos. Los casados dicen amén. No, es broma. No mires a tu lado. Pero vamos a darle la vuelta a la tortilla. ¿Cuántas batallas no has luchado que sí tendrías que haber luchado en el nombre de Jesús esta semana porque piensas que no tienes autoridad? El Señor te ha sentado en este banco en esta mañana para recordarte, no solo te perdono, sino que creo en ti. No solo te restauro, sino que ahora te hago representante de mi nombre allá donde te encuentras. ¿Queremos ver Cataluña avivada? La única forma es que usemos el anillo que el Señor nos ha entregado. Y para terminar, lo último que el Padre le pone son sandalias en los pies. Sandalias en los pies que para el siglo I representaban tu estatus social. Si tú no tenías zapatos, significaba que eras esclavo y que eras jornalero. Si tenías zapatos, significaba que eras libre y terrateniente. Este chico fue libre un día. Este chico vivía en la casa del padre y tenía zapatos. Pero por su estupidez, como la mía, y a lo mejor como la tuya, tomamos decisiones que nos esclavizan, que nos quitan los calzados, que nos quitan los zapatos, nos enganchan a pasiones terrenales, a formas de pensar, a diferentes corrientes, a diferentes cosas que no son el reino de Dios, pero nos enganchamos a ellas como lapas y nos arrancan el calzado. Y cuando venimos a Dios, venimos como Pablo explica en Romanos capítulo 1, 2 y 3 y medio, venimos pensando, bueno, ¿qué puedo hacer para ganarme de vuelta el calzado? ¿Será mi circuncisión? ¿Será que soy gentil? ¿Será mi apellido? ¿Serán las normas que cumplo? Y Jesús dice, no. Entonces, ¿cómo se hace? Pues viniendo a Cristo. Pues creyendo que si yo vengo a Él, Él me va a dar libertad. Así que cuando el chico está vestido con la túnica y con el anillo puesto, dice el padre, calzado. La cara del chico no puede creer lo que está experimentando. En un instante pasa de estar comiendo con cerdos por su pecado a estar con identidad nueva, con autoridad nueva y con libertad nueva por haber venido al Padre. Y yo te quiero preguntar qué llevas en los pies. Y no te hablo de calzado de vuelta. De hecho, te quiero y me quiero preguntar por qué si somos libres a veces nos quitamos los calzados en algunas áreas de nuestra vida. Sí, en mi domingo y en mi devocional soy libre, pero en mi forma de hablar de otros me descalzo y estoy esclavo a lo que el infierno quiere hacer. No, en mi vida soy libre, pero cuando me quedo solo delante de la pantalla de mi ordenador, me descalzo. Y de repente somos cristianos que llevamos calzado de chanclas. Ay, que no me lo puedo poner el zapato ahora. Pero acabo así de lado, ya. Eso no puede ser nuestra práctica espiritual. Pablo le escribe a la iglesia de Roma y les dice, vamos a ver, todos éramos esclavos del pecado, pero cuando venimos a Cristo Jesús de forma gratuita, por confianza en su sacrificio, se nos devuelve la identidad, se nos devuelve la autoridad, se nos devuelve la libertad y ahora nos toca vivir representando esas tres cosas. La historia termina así. Cuando todos tenían, claro, este panorama, tú imagínatelo, todos con las vasijas así. Bueno, ¿cuándo la tiramos? No la tiramos al final. Que no ves que ya está vestido. Bueno, pues no la tiramos. Entonces el padre se gira y ve a todo el mundo y dice, vamos a hacer algo. Y Dios es experto en esto. Transformemos lo que venía para destrucción en bendición. Transformemos lo que iba a ser una fiesta de condenación en una fiesta de redención. ¿No es acaso eso lo que hace el Señor siempre? ¿No es acaso eso la historia de Nínive? ¿No es acaso eso la historia de David? ¿No es acaso esa la historia de Pablo y Silas en la cárcel orando a medianoche
y todos los de la cárcel en detrás de rejas, y cuando oran, ¿quién se libera? ¿Pablo y Silas solo? No, toda la cárcel es liberada, porque cuando Dios hace algo en la vida de una persona, toda la comunidad que le rodea es impactada también. Así que el padre dijo, traed el ternero más gordo. De un ternero comen unas 100 personas. Así que el pueblo deja su condenación de lado y empieza la fiesta, empiezan a comer. El chico está con su túnica, con su anillo, con sus zapatos y está mirando alrededor y piensa esto. ¿Quién ha pagado el precio más grande por esta fiesta? ¿Quién ha pagado el precio más grande para que yo haya vuelto a casa? Primero mira al padre, dice, ha pagado bastante, está pagando la fiesta, pero no. Luego mira a los siervos, a ver, han servido las mesas, pero... Y luego mira al plato. Y cuando mira al plato dice, el ternero, lo hemos matado, ha pagado el precio más grande. Y parece broma, pero esta es la respuesta. ¿Quién ha pagado el precio más grande por nuestra salvación? Miramos, vemos la iglesia y es cierto, la iglesia lleva el mensaje y sirve y resiste. Pero cuando miramos nuestro plato, cuando miramos la Santa Cena, nos damos cuenta que fue el Cordero que fue sacrificado, como dice Pablo en Romanos 3, pagó el precio de nuestra bienvenida a casa. Y cada vez que venimos a un lugar como este y leemos mensajes como eso y levantamos nuestra voz o nuestras manos o lo que quieras, o aplaudir o no aplaudir, da igual cómo expreses, pero cada vez que adoramos a Jesús debemos recordar esto: Él pagó el precio por mi libertad. Yo no hice nada, Cristo lo hizo todo. Y ahora, en gratitud, viviré mi vida como alguien con identidad, como alguien con autoridad, como alguien con libertad, y transformaré mi comunidad en una fiesta de redención. Me encantaría poder orar para cerrar este tiempo, poder pedir al Espíritu Santo que haga de esto algo aplicable a cada una de nuestras historias que estamos hoy aquí. Te voy a pedir que cierres tus ojos. No es obligatorio, pero es importante hacerlo, porque a veces vivimos tanto por lo que nos rodea, por lo externo, las preocupaciones, la ansiedad, las situaciones. Y a veces el Señor dice, hey, cierra un momento tus ojos. No es por lo que ves. No es por lo que ves. Esto nos viene de años de herencia en la fe. El pueblo hebreo, el pueblo judío se cubre los ojos para hablar, para declarar quién es Dios. Y esto lo hemos heredado diciendo, no es por vista. Así que hoy no se trata de lo que estás viviendo, ni de tus fallos, ni de tus virtudes. No se trata de tus tropiezos o de tus logros. No se trata de nada de lo que crees que ahora mismo es todo para ti. Se trata de Cristo. Él está aquí en medio de su pueblo, es su promesa. Y Pablo, te lo leo de vuelta con tus ojos cerrados, dice, en su gracia, Dios gratuitamente nos hace justos a sus ojos por medio de Jesucristo, quien nos libró de la condenación y del castigo de nuestro pecado. Porque Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Las personas ahora son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Y con tus ojos cerrados, yo te quiero preguntar si hoy estás aquí por primera vez. Has venido con un familiar, has venido con alguien, o después de un tiempo de haberte alejado de Dios y hoy no sabes por qué, pero has acabado aquí dentro. Si hoy necesitas alinear tu corazón al de Jesús, si necesitas hoy, como Pablo dice, poner tu fe, poner tu corazón, traer tu arrepentimiento a Jesús, este es su espacio seguro. Este es tu momento. La gente está meditando, cada uno estamos en lo nuestro. Esto no se trata del que hace el de al lado, pero si hoy necesitas arrepentirte, pedir perdón, decir, Jesús, llena mi vida, toma mi corazón, líbrame de estas cadenas, tráeme de vuelta a casa, vísteme, Señor, cálzame, dame de vuelta tu autoridad. No quiero vivir como esclavo, no quiero depender de lo que me rodea, quiero tener una fe, un gozo interno en mí que me haga permanecer y quedar firme y en pie. Si esa es tu historia, si eso es lo que hoy necesitas, es tan sencillo como decir esto en tu corazón: Jesús, perdóname, perdona mi pecado, perdona, aquí estoy. Y si estás orando esto en tu corazón, cuando termine esta reunión, si has venido con alguien, cuéntaselo, dile, ¿sabes qué? Yo he dicho eso a Jesús. Y ahora no sé muy bien qué hacer, pero yo le he dicho eso. Y ese amigo que te ha traído, o ese familiar, te van a explicar. Si has venido solo, hay líderes y ancianos en esta casa, en esta iglesia, que seguro que están súper contentos de explicarte.
pero hazlo, no te lo quedes para ti. Y para cerrar, Señor Jesús, yo te doy gracias por tu sublime gracia, que nos encontró ciegos, rotos, perdidos, como aquella moneda debajo de tantas cargas, pero tú revolviste el cielo y la tierra para hallarnos, como aquella oveja perdidos por nuestra estupidez, pero tú viniste a buscarnos, como aquel hijo, Señor, con nuestras decisiones una tras otra, cada vez más lejos de ti, pero tú nos diste la bienvenida a casa de vuelta. Así que hoy te damos gloria por lo que eso simboliza para nosotros personalmente, pero para nosotros como iglesia. Pido, Señor, que tú nos libres de los errores que la iglesia en Roma tuvo en el capítulo 3. Que quites de nosotros toda división, toda comparación, todo ojo que mira de forma altiva a nuestro hermano o hermana. Y que hagas en este lugar, esta hermosa casa que lleva décadas, Señor, siendo testimonio fiel, un lugar de vida, un lugar de esperanza como lo es, Señor. Sigue bendiciendo esta casa, sigue bendiciendo este lugar y las vidas que lo forman. Señor, haz que todo este barrio de Gracia pueda experimentar precisamente eso, tu gracia. Que los vecinos, Señor, que rodean este local sientan tu llamado y puedan entrar por estas puertas. Señor, te doy gracias por este momento, esta mañana, porque nos has recordado que tú ganaste la carrera y que tú nos libraste de la condenación. En el nombre de Jesús. Y la iglesia dice, amén, amén y amén, que así sea. Y Ismael, no sé si quieres subir o vamos a terminar con una canción, ¿verdad que sí? Vamos a terminar con la canción Sublime Gracia, porque creo que encaja Sublim fou la Gracia, que está en el himnario Cants de Gloria.